Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Feliz sábado. Hoy día Feliz del Santo Sábado. Feliz Buenos días, Santo Sábado hermano. para todos, hermanos. Feliz sábado. Feliz Feliz sábado, Dios les bendiga. Feliz sábado. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Hoy vamos a darle inicio a la escuela sabática. Vamos a hacer la oración. Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado una semana que, aunque para muchos ha sido una semana dura, para otras menos dura, para otras muy sencilla, pero tú has estado en cada momento. Gracias, Señor, porque en esta semana hemos aprendido muchas cosas que tú has permitido y que te hemos enviado varias peticiones, Señor, y sabemos que según tu voluntad, así va a ser, se va a cumplir. Por eso te pedimos, Señor, que no nos abandones, que nos tengas a tu lado, que pongas un cerco protector en cada uno de nosotros. Te pido en especial hoy, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos permitas tener sabiduría para escucharla, para hablarla, para que muchas personas que hoy estén aquí puedan entender que tú eres el único Dios, que sin ti no somos nada, que sin ti no podemos caminar en este mundo que cada día va para la perdición. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos, Señor, a crecer en tu sabiduría. Perdona nuestros pecados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, qué rico tenerlos aquí. Hoy tenemos invitadas, unas nuevitas que quisieron entrar a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Hoy vamos a tener un estudio muy interesante. Vamos a tener un estudio pero muy participativo, porque necesitamos que todas estén en sintonías para ir creciendo en conocimiento. Solamente les pido que los comentarios sean muy contundentes, muy cortos y muy sustanciosos, porque el estudio es largo. Y el tema está basado en Colosenses, capítulo 4, versículo 6, donde dice: vuestra palabra sea siempre como con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese es el texto que tenemos para el estudio de Colosenses en este trimestre que ya está a punto de finalizar. Y el tema que vamos a generalizar es vivir en comunión con los demás. Vivir en comunión con los demás. Vivir en comunidad, hermanos, saben que no es fácil. Aunque nosotros seamos hijos de una o varios hermanos de una sola madre, siempre somos diferentes. Pensamos diferente, vivimos diferente. Y aunque uno diga nos criamos juntos porque somos tan diferentes, porque sencillamente cada ser humano es diferente. Y aunque tengamos una misma madre, un mismo papá, tenemos roles diferentes. Los integrantes de la familia siempre van a llevar su dirección, su libre albedrío. Por eso hoy queremos estudiar que el hogar es un rol desafiante que cada padre tenemos que tener en la crianza. Así que Pablo exaltó esta parte en cuanto al hogar, pero también exaltó en cuanto a la iglesia. Pablo habla que la iglesia y el hogar cristiano
no se rigen por cultura del mundo, sino que se rigen por el carácter de Cristo. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que es la vida marital, los cónyuges. La semana pasada estudiamos algo súper interesante y fue que nosotros debemos cambiar, la importancia de cambiar nuestra naturaleza, de nuestra vida cristiana. Sabemos que es un proceso, pero la importancia de cambiar de nuestra naturaleza es para despojarse o despojarnos y revertirnos del nuevo hombre y dejar el viejo hombre que muriera. Cuando nosotros lo hacemos, nosotros nos podemos revertir y nos podemos renovar, nuestra estructura de vida se vuelve diferente. ¿Sí? ¿Quién iba a decir algo? No sé quién tiene la mano levantada. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, adelante. Quizás tres puntos importantes en lo que es ese corto versículo para memorizar, para tener en cuenta a la manera de nosotros dar el mensaje, que siempre la pregunta, ¿y cómo hay que hablar? ¿Cómo hay que expresar? ¿Cómo debemos predicar? Y aunque es un texto muy corto, tiene unos elementos importantes a analizar. Que su palabra sea siempre agradable, sazonada con sal. Desde nuestra actitud, igual cada persona pues tiene sus altas y sus bajas, sus emociones, sus problemas, y casi siempre pues decir que estar contentos o estar bien no es algo muy cotidiano con todo lo que hoy nos está sucediendo. Sin embargo, es un deber cristiano a la hora de dar el mensaje es sazonar con sal, ese ingrediente clave que endulza como tal el mensaje, que lo vuelve atrayente, que capta la atención de la persona. Pero si no lo hacemos de esa manera, y quizás hay ciertos errores que se cometen, que es entrar directamente al choque, que es mirar esos puntos controversiales y casi siempre se dicen por ahí, lo único que se hace es una barrera. Entonces es el paso a paso de lo que nos dice como tal este texto, de algo ser agradable, atrayente, dulce a los oídos de la persona, que quiera saber e identificar más en cuanto al mensaje, para que sepa cómo conviene responder a cada uno. También es un factor importante, que incluye un aprendizaje constante, ir todos los días a la cama sabiendo que aprendemos algo nuevo. Prepararnos porque no sabemos el grupo de personas que nos vamos a encontrar el día de mañana. No, esto es suficiente, necesito saber más, ¿para qué aprender tanto? Y siempre enfatizamos en esta parte y lo estamos viendo en un principio de un como tal. Exacto, David. Pues, ¿sí? ¿Quién? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno. Sí, David, es recordar que nosotros somos representantes de Cristo y así debemos pensar y así debemos llevar el mensaje. Cuando nosotros estamos representando al Rey de Reyes, nosotros debemos saber cómo debemos hablar, cómo debemos llegar a la gente y con nuestro propio ministerio, que es el ministerio del hogar, sabemos cómo vamos a poder a llegar a estas personas, porque recordemos que nosotros estamos, somos la imagen de lo que hemos aprendido de Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos hablando del tema de los esposos, cónyuges. Amigos, yo les digo algo. Nadie conoce verdaderamente la vida del otro sino el esposo. El esposo sabe si tú eres cristiano, si tú verdaderamente estás haciendo las cosas bien o solamente estás haciendo las cosas para que la gente te vea. Porque él es el que vive contigo. La semana pasada, como le estaba diciendo, hablamos de morir en Cristo y dejar el hombre viejo. Hoy queremos actuar una forma en la iglesia, o en este caso,
delante de los amigos del ministerio, y cuando estamos con nuestros esposos actuamos de otra forma. Creemos que nadie nos está viendo, pero nosotros somos testimonio de nuestro esposo. En Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 19, dice, 3, 18 y 19 dice, casada, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En la medida que ha pasado el tiempo, las mujeres han tenido un rol de competitividad con el hombre. Y de hecho, ha habido muchas polémicas en cuanto de que la mujer o quién es más, si la mujer o el hombre. Todas esas ideas la ha impuesto Satanás. Sabemos que si Dios dice de que la mujer es la ayuda idónea, Satanás dice no, la mujer es la que manda. Y podemos ver que Dios no piensa así. Dios a todos nos ama por igual. Vemos muchas mujeres en la Biblia que se han destacado. Podemos mencionar a Sara. Sara abandonó todo para permanecer apoyando a su esposo. Miriam fue una chica que, aunque estaba pequeña, ella nació y se crió como esclava, pero en el momento de criar a su hermanito Moisés, lo ayudó en todo momento. Y aunque era profetisa, era respetada por todo el pueblo hebreo. Vemos que Dios ha ayudado y ha resaltado a muchas mujeres. Recordemos a Rahab, que Rahab era una prostituta que ayudó a los 2 espías y por creer en Dios se salvó ella y su familia. Débora, una profetisa y jueza que lideraba a Israel cuando no tenía rey y convocó un ejército grande, lo ayudó, oraba con ellos y durante 40 años Israel llevó la paz. El pantalón. Hermanita, tiene el micrófono abierto. Okay. Nerlis, ¿vas a decir algo? Bueno, Ruth no era israelita, pero se dedicó a Dios y se amó mucho a su suegra, que fue la bisabuela de David. Ana no podía tener hijos y Dios la bendijo con un hijo después de mayor edad. Esther era una chica israelita que era muy linda. Hicieron con un concurso en su tiempo y se convirtió en la reina de Persia. Entonces vemos de que Dios no ha estimado de que el hombre sea más o la mujer sea menos. Eso lo ha puesto Satanás. Y en una de los problemas más grandes en este momento es la palabra someterse. Cuando este texto o esta palabra suele generar mucha tensión. Por eso Pablo no está hablando de inferioridad en este caso. No está hablando de pérdida de dignidad de la mujer. O si nosotros nos tenemos que someter de una forma en que no podamos ni hablar. La sumisión que Pablo está hablando aquí es que nosotros tenemos que tener una disposición voluntaria de ser sumisa a Cristo. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, que es la cabeza de nuestra vida, nosotros vamos a generar un matrimonio tranquilo, honesto. Vamos a tener esa disposición de perdonar. Vamos a tener una disposición de llevar un matrimonio
lo más sano posible. ¿Por qué? Porque estamos sometidos primero a Cristo. Ahora bien, Pablo dice que el marido debe estar dispuesto, no debe ser áspero, debe estar dispuesto a morir por su esposa, pero no literalmente, sino es que si él dejó su viejo hombre atrás, murió ese viejo hombre, con ese nuevo hombre que sale en él va a generar una confianza en su esposa se va a sentir mucho más tranquila, va a sentir que él es el sostén del hogar, que él la va a ayudar, que ella va a estar en armonía con él, porque tienen una tercera parte que es Cristo. El marido debe estar dispuesto a cambiar. El marido debe estar dispuesto a llevar la delantera en el hogar. Ahora, no quiere decir que no vamos a tener problemas o no vamos a tener discusiones. Recuerda que somos carne pecaminosa, pero cuando nosotros comenzamos a cambiar, cuando nosotros comenzamos a poner en primer lugar a Cristo, nosotros logramos a tener un matrimonio exitoso. Es difícil. Yo tengo 40 años de estar con mi esposo y es difícil llevar una armonía. Por eso en Efesios, Pablo declara que el matrimonio, es un misterio que refleja la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Cómo así? Cada gesto, cada palabra tiene un punto especial en la relación. Cómo tú tratas a tu esposo, esté gente diferente o no esté. No hacerlo para que la gente te vea, sino que te salga. Eso es demostrar que Cristo vive en ti. Ahora bien, Pablo no solamente se reflejaba esto a las personas que estamos casadas, también se refleja a aquellas personas que están solteras, pero son personas que tienen que reflejar también el carácter de Cristo como cristianos, para que cuando ellos puedan conseguir su pareja, vean a Cristo primero que la persona. Podemos decir que en el matrimonio podemos reflejar el aspecto positivo y negativo del evangelio. Sí, hermano Javier. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta, porque cuando dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo sé que en la lección se ha hablado de que, bueno, eso habla de estar sujeto a Cristo, pero eso es solo una parte, una cara de la moneda, porque vemos que la exhortación no es exactamente igual. Es decir, estar sujetos a Cristo es para casadas y casados. Entonces, hay una exhortación a la mujer y hay una exhortación al hombre, y no son exactamente iguales. Yo lo dejo ahí. Así es para los dos. Tenemos, Pablo, tenemos que analizar, sí, Uni. vamos a analizar esa parte que acaba de decir Javi porque me parece interesante. A veces también no lo podemos llevar, podemos llevarlo al campo que tú lo estás llevando, Erly, y de antemano te digo, ¿te sientes bien? Un poquito. Tranquila. Bueno, también acuérdate que la simbología de la mujer es iglesia. Está la iglesia sujeta a su marido, a su esposo. Está sujeta a la iglesia al esposo. Está sujeto el ministerio al esposo. ¿Qué estamos haciendo para sujetarnos?
¿Qué estamos haciendo para ser sumisa a Cristo? ¿Qué estamos haciendo como ministerio? Como nosotros remanente. Vamos a hacer un status quo ahí, analizar, porque lo que acaba de decir Javi, como que prendió una chispa buena por allí. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo digo que nosotros estamos sujetas al esposo si nosotros estamos haciendo la voluntad del esposo. Nosotros debemos vivir en armonía y en la misma dirección con el esposo. Estamos esperando el esposo. Estamos siendo como las 10 vírgenes prudentes. Tenemos el aceite en nuestras lámparas para seguir en la misma dirección del esposo, hermana Sandra. Sí, hermana, buenos días. Bueno. Conforme a eso que están diciendo y en mis palabras también lo diría, si nosotros como iglesia, nosotros, la mujer, como representación de esa iglesia, y en este caso, la mujer no se sujeta al esposo, lo acaban de decir. Si lo hace, debería tenerse presente que el esposo, y aquí me voy a un ejemplo bien particular, y vaya que bien particular que se me quedó de la escuela sabática la semana pasada en un aporte pequeñito que dio el pastor Luis, que decía: cuando nosotros estamos hablando de esa iglesia, de ese cuerpo, de esa constitución, sabemos que la mujer, para poder realmente estar sujeta al esposo, él puso un ejemplo, es como una bicicleta. Creo que esto fue en un estudio de los viernes, sí, así fue, acerca de lo que es el hogar, el estudio del hogar. Entonces, una sola bicicleta. Esa sola bicicleta trae 2 asientos, pero es una bicicleta. El esposo va dirigiendo la parte del frente, la esposa va también sujeta allí, también se sujeta a él, también sujeta a sus hijos, también sujeta todo, digamos, ese valor. En este momento pongámoslo como los hijos, ¿no? Que puede ser representación de la familia, en sí, de todo lo que es esa iglesia. Entonces, ese papel del varón es tan esencial. ¿Por qué? Porque el varón tiene que estar mirando al frente, porque el varón tiene que estar cuidando. El esposo tiene que estar cuidando de no tropezar, de conducir muy bien esa bicicleta, porque allí, atrasito, ahí, pegada a él, está su esposa, están sus hijos. Es la representación de ese hogar, de esa sola cabeza principal. De no hacerlo correctamente, el esposo, esa bicicleta va a tropezar, esa bicicleta va a poderse accidentar. Eso implica inmediatamente la consecuencia para la esposa, para los hijos. Entonces, de esa misma manera se debe mirar la iglesia, esa misma relación que tenemos que tener también en sociedad y de forma unipersonal en el matrimonio. Cómo nosotros tenemos que estar siempre representando a nuestro Señor, actuando conforme a su santa voluntad, a lo que es la ley. Ceñirnos de esa manera para que en verdad se represente ese amor perfecto que el Señor nos ha enseñado. Solamente eso, hermano. Gracias. Gracias, hermana Sandra. Jennifer.
Bueno, pues para mí, digamos que hay una indicación que claramente no es la misma. Como se ha hablado y como conocemos nosotros, pues digamos que la mujer en la Biblia tiene una simbología también por la iglesia. Y realmente es que nosotros a Cristo debemos obedecer, nos debemos ceñir o sujetarnos a Él, pero digamos que la iglesia en general, no solamente las mujeres, o sea, en general la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Em, Eso para mí implica la obediencia, la confianza y la fe, pues que es como lo que mantiene o lo que nos mantiene en el camino de conocer a Cristo, porque realmente eso es un camino, eso no es un destino, uno todos los días conoce un pedacito más de Dios y debería ser así. De hecho, cuando no estamos conociendo algo más o cuando las cosas se quedaron así, quiere decir que estamos estancados espiritualmente, porque es que de Dios hay demasiado por conocer, tanto así que allá pasaremos la eternidad conociéndolo, ¿no? Y digamos que para el hombre, pues que también representa como esa figura de autoridad o incluso pues como la figura de Cristo dentro de la familia o del núcleo familiar, pues el versículo lo lleva más al amor, porque pues en realidad eh, todo funciona a través del amor. Dios con nosotros, o sea, nos sostiene, es misericordioso, nos cuida, nos provee y todo eso es a través de ese amor que ni siquiera entendemos. O sea, yo creo que eso no cabe en el entendimiento de nosotros ahora, pues que estamos como en este cuerpo, de qué manera funciona el amor de Dios. Sin embargo, nos lo da a saber como pues porque nosotros medio sentimos amor, o sea, lo conocemos en este cuerpo y conocemos lo que es el amor voy a decirlo así, como en nuestra especie, como en nuestro contexto. Sin embargo, pues es importante porque un esposo que no tiene amor, y ese es el pan de cada día, y historias todos tenemos acá, pues realmente no lidera bien una familia. Es más el daño que hace, es más los corazones que rompe, no solamente de su esposa, sino de todo su núcleo familiar. Entonces pienso que como esa simbología que marca ahí es exactamente lo que nosotros hacemos. La mujer como representación de la iglesia, adherirse y ceñirse a Cristo, y el hombre como representación de Cristo en su casa, liderar a través del amor, como lo hace Cristo con nosotros. Eso es. Hermanita Ruth, sí. Así es. El matrimonio cristiano sabemos que son dos personas imperfectas. Y las personas imperfectas aprenden a amarse con el amor de Cristo. Ellos pueden llevarse las discusiones que puedan, pero siempre va a ir un perdón. En esta semana el hermano Vicente decía, nosotros tenemos una oración modelo
Y en esa partecita que dice, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos, ya nosotros damos por hecho que perdonamos las ofensas de los demás. Pero verdaderamente estamos perdonando las ofensas. Cuando un esposo de nosotros nos hace algo, hasta cuando no somos cristianas, yo actuaba así, que mi esposo hacía algo y yo ni le quería servir. Ahí tiene la comida en la cocina. ¿Verdaderamente nosotros estamos perdonando o verdaderamente nosotros estamos actuando de la forma que Cristo actuó con nosotros? Jesucristo dio su vida y nos perdonó a todos. Es un acto de amor. Jennifer. Jennifer. Sí, con respecto a lo que decía la hermana Ruth, pues me parece también como muy importante y muy común encontrar parejas, incluso pues dentro de nuestra familia ha pasado muchísimo, em, que o sea, pueden formar un hogar, formar un matrimonio y después viene el conocer a Cristo. Y por lo regular y lo ideal fuera que las dos personas pues les pasara como al mismo tiempo, pero cada proceso es diferente y Dios nos trabaja individualmente en la comunión con Él. Entonces, ahí y hemos hablado mucho de eso. Yo creo que hasta con el pastor Javi, cuando estuvimos en la finca, hablábamos mucho de eso. Eh, Hay muchos hogares hoy en día donde apenas están conociendo a Cristo. Hay más todavía donde solamente una persona está remando por el hogar. Por lo regular es la mujer tratando de que el esposo pueda llegar a los pies de Cristo. Sin embargo, algo en este tiempo, pues que es más delicado aún, sobre todo por la época en la que estamos y porque sabemos lo que ya nos corre pierna arriba, son las parejas que se empiezan a formar ahora. Y lo que más se encuentra en el mundo y lo que más encontramos en general y particularmente es personas que antes nos alejan de Dios. Entonces, si bien hoy ya hay unos hogares conformados y Javi da una explicación muy sabia sobre eso, pues porque no se trata como de dañar un hogar, sobre todo cuando ya hay unos hijos, cuando hay ya una construcción, unos planes y cuando la familia em, pues de por sí funciona como hogar y como familia, no hay maltrato, no hay respetos, es un hogar, solo que no es un hogar cristiano, por decirlo así. Pues muchas personas dentro de su fanatismo lo que proponen es que se separen, que no puede seguir ahí, que se está quemando. Esto viene como muy tradicionalmente mencionado, pues desde nosotros que éramos evangélicos, digamos que esa era como la creencia. Sin embargo, pues nadie sabe los planes de Dios, de que Dios de alguna manera también está trabajando en eso, porque donde hay una esposa que ora, que clama por su hogar, Dios empieza a mover y empieza realmente a hacer su obra en esa familia. Pero hoy la decisión fácil, que lo hemos conocido también mucho nosotros en este mundo de las iglesias, es que entonces la gente se separa, quedan los hijos hasta con papás distanciados, se desarma un hogar, digamos, pues, por un tipo de religiosidad. Y ya la otra parte donde sí verdaderamente hay que poner demasiado cuidado es ahora mismo nosotros con quienes nos involucramos que no nos aleje de Dios. Porque en algún momento se habla en el ministerio y eso también se me quedó a mí en la cabeza de no estamos, o sea, no tenemos el tiempo como para improvisar. No tenemos el tiempo para venir y mirar si puede salir bien o puede salir mal, porque realmente pues es que ya nos tocaron los últimos años en esta humanidad. Y eso era todo, hermana Erlinda. Gracias, Jennifer. Dice cuarto ángel, no sé. Bueno, sobre esto hay conceptos interesantes, recordando un poco de que el ministerio sobre esta palabra le hicieron como 3 conferencias. Recuerdo que esa derivación de la palabra nos llevaba a muchos conceptos, porque sabemos que tanto el hebreo como el griego tienen mucha ampliación, más que todo el hebreo. La palabra rapotazo, que era una palabra griega,
Pero cuando empezamos a jalar del hilo, llegábamos a algo distintivo, como una marca, como un sello, de estar sujetas. De cierta manera, en la genética, en cuanto a la mujer, hemos visto, pues así la ciencia lo ha demostrado, que incluso ese rastro del hombre deja una marca en la mujer, incluso una afectación incluso a nivel del cerebro, a través de una práctica sexual, y que no siempre nos va a dar quizás la derivación de lo que es la fidelidad, en un ámbito literal y en un ámbito también espiritual. O sea, cuando miramos estos conceptos un poco mucho más profundos, podemos ver realmente esa palabra sujeta, todo lo que puede abarcar. Siempre se habla de un machismo en la Biblia, porque pues siempre la mujer tiene un puesto, un cargo menor, pero hemos visto más allá de los ejemplos que diste, lo que pasa en la genética de la mujer. De hecho, todo esto que sirve la constitución de lo que es la naturaleza de Cristo, viene dado gran parte también por el tema de su madre. Entonces siempre se representa quizás ese papel de la mujer como subyugada a través de estas agendas occidentales de un tiempo para acá, en los cuales pusieron esa guerra entre géneros, que pueden ser totalmente iguales, que pueden hacer exactamente lo mismo, pero es distorsionando mucho el concepto en que realmente nos presenta la Biblia. De esto siempre hay muchas controversias porque se toman de un papel totalmente de pisotear, notar a la mujer, de que la mujer, los textos que se expresan de que la mujer en la iglesia calle, el qué contexto se expresa esto, cómo lo podemos aplicar para ese tiempo, si era simplemente algo cultural o si simplemente sigue estando presente en ciertas situaciones. Hay puntos que nosotros los hemos analizado incluso con lo que viene pasando en el ministerio, que habían puntos como tal en que pero no eran indefendibles, acaso no necesitaba que la gente saliera como tal a defender distintas posiciones. Quizás ahí podríamos aplicarlo, porque yo soy fulanita de tal, porque yo conozco, porque yo creo, porque yo pienso. Pienso que eso hizo mucho más daño, simplemente la persona implicada dar una respuesta. Y podemos ver ejemplificado quizás cómo podemos aplicar ese texto a esta situación, pero sí es interesante porque cuando jalamos más del hilo en cuanto a estos textos, podemos encontrar más cosas de lo que pensamos como tal. Gracias, David. Entonces, vemos que aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice, vestíos, pues, escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces vemos que la clave es el perdón, la segunda es la sanación y la tercera es el amor. Si el matrimonio cristiano se aferra a Cristo y lleva estas tres particularidades, puede avanzar. Sí, hermano Vicente. Sí, yo creo que se ha hablado todo del asunto del matrimonio, de la que es hombre, mujer, pareja. Me llamó a mí la atención cuando está haciendo esto, dice deberes sociales de la nueva vida. O sea, este texto dice de la nueva vida, de aquellos que hemos nacido en Cristo. Nosotros no esperamos, no debemos esperar que alguien que no está en Cristo tenga esa sujeción, esté sujeto a su marido porque no conoce a Dios y pretender que él va a seguir abusando o va a seguir tratando ásperamente. No, dice deberes sociales de la nueva vida, el título que tiene el capítulo aquí, pues se parte. Ahora, yo no entiendo y ustedes me dirán, bueno, el plan es que a usted no le ha tocado vivir eso. Yo no he podido entender algo de una persona, hombre o mujer, que es abusado constantemente y muchas veces entra un tercero a intervenir sobre ese abuso y sale el tercero crucificado, porque o bien ella o él le dice, déjela que es mi marido o déjela que es mi esposa. O sea, se entra en un estado en que ese abuso, esa aspereza es algo normal. Yo no entiendo tampoco por qué hablando en esta misma línea, hay situaciones
en donde los líderes o pastores maltratan a la congregación y la congregación sigue ahí. Y simplemente por el hecho es que yo soy así y así voy a seguir y nada de esto va a cambiar. Entonces yo no he podido entender eso. O sea, siendo que en el pasado, y no estamos hablando de que tuviesen el conocimiento de Cristo, esos matrimonios arreglados, como se llamaban, duraban mucho tiempo. Y se usaban estos textos, obviamente, para inculcarle a la mujer que tenía que estar sujeta a su esposo, no importara qué. Entonces, hoy en día, tristemente, se ha llevado todo al otro extremo. Entonces, esa sujeción ha desaparecido y tanto el hombre como la mujer tienen una lista. Si esa lista no se cumple, entonces yo no me caso. Si yo le pido a ella esto y esto y esto y esto y no me lo cumple, yo no me caso. Y si él me pide esto y esto y esto, yo no me cumple. Entonces oramos para que el Señor ponga a alguien en nuestro camino. Estoy hablando de aquellos solteros que oran para que así sea. El Señor lo coloca, pero le ponen tantos requisitos que no es la persona que yo pienso, no lo que deseo. Lo he mencionado muchas veces. Dicen que el hombre que andaba buscando a la mujer perfecta se sentó en un banco de la estación de tren y terminó siendo un esqueleto porque ni existe la mujer perfecta ni existe el hombre perfecto en este mundo. Gracias. Sí, es verdad. Qué risa. Uni, Añadiendo un poco lo que dice el hermano Vicente, mi amado hermano. En las iglesias evangélicas sucede mucho esta parte de que cuando cuando están pasando un momento crucial el hogar, en este caso que el hombre está siendo infiel, siempre el pastor o la pastora tiende a decirle, usted tiene que aguantar, porque eres tu esposo, usted tiene que someterse, y acuden al texto bíblico este. Muchas personas a través de mi historia cristiana, de llevar el camino con Dios, fueron a mí a decirme, está mal, porque es que el pastor me dice esto y esto, y yo tengo que seguir con mi esposo, porque él es mi esposo, porque yo necesito estar con mi esposo, no importa lo que me haga. Entonces yo las escuchaba y le decía, tú no estás sometida, tú no puedes, porque es que así como el pastor o la pastora te dice esto, ¿por qué no te dice que la única carta de divorcio que da el Señor es que el hombre te sea infiel, tú tienes que dejarlo? Si es infiel, déjalo. Pero si tú quieres seguir con él, entonces carga tu leño redondo y póntelo al hombro. Siempre lo hice. Entonces muchas veces querían escuchar lo que le decía el pastor, porque el pastor le decía que tenía que someterse y que tenía que su esposo seguir, y allí ella tenía que seguir aguantando. Y eso también, esa modalidad llegó a la iglesia adventista. Hoy por hoy todos esos hogares están destrozados. Nosotros no estamos sujetas a aguantar esos tipos de cosas. Entonces, lo que dice el Señor es, déjalo y sígueme, que es el verdadero esposo, que es el que nosotros. Ahora, yo siempre tenía una palabra que decía, entre más fiel le soy a Cristo, más fiel le soy a ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que atesorar en nuestros corazones. No dejarse maltratar, no dejarse abusar, no dejarse influenciar por el sistema, porque eso es lo que quiere Satanás. Y Satanás ha destruido a la mujer hasta el punto de que hoy en día la mujer es la que destroza inclusive a sus propios hijos. así es. ¿Todo por qué? Porque no se alejan de la voluntad de Dios. Hermana Sandra. Hermana, creo que vi primeramente allí una manito alzada del hermano Javier. Revisamos y si no, le hablo yo. No, primero es Sandra y después hermano Javier.
Ah, ya, correcto. Al respecto de esto que estamos hablando, yo escuché en este estudio y me pareció una cosa hermosa, supremamente equilibrada y evidentemente conforme a la voluntad y sobre todo a lo que es el carácter de Dios representado en el carácter y la vida de Cristo, que es con relación al matrimonio y esa vida en pareja. Son, es, 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 es ese aspecto de la dignidad, es ese aspecto de ese equilibrio, es ese aspecto que simple y llanamente dice el sometimiento, como ya lo hemos dicho y lo hemos manifestado como debe ser, el sometimiento debe regir siempre y cuando con relación al hombre, a la mujer, del hombre hacia la mujer, debe regirse y debe la mujer sujetarse siempre y cuando la mujer no esté siendo destruida. Son ya mis palabras porque también lo acabamos de escuchar en otras formas. O sea, como la integridad propia de una mujer que realmente camina en los senderos del Señor y que hace las cosas y vive a Cristo y vive la santa doctrina como corresponde, no debe permitir que sea pisoteada. Y esas cosas se expresaban en las palabras allí, muy escritas. En este momento no tengo la puntualidad de qué libro, pero sí pertenece también a este estudio de esa semana pasada, que me pareció bien inteligente, bien importante con relación a esa unión, ¿no? De parejas. Es cómo debe haber un pare, y ese pare, allí la profeta es muy clara con ello, donde ese proceder del varón contra la mujer no vaya conforme a esa figura de Cristo, como lo acaban de decir las hermanas también allí, debe hacerse un alto. Y si allí, haciendo todo el mayor esfuerzo, no hay ese cambio, y lo que se va a hacer es terminar de destruir también a la par a los hijos y a esa mujer, pues entonces allí se podría sí estar hablando de que es un momento de hacer un alto a esa relación. Gracias, hermana. Hermano Javi, Hola hermanos, buenas tardes. Soy Laura. ahora la Yo quería leer un texto bíblico por la pregunta que hizo Javi. Em, no sé, creo que recuerdo que también se comentó en el ministerio y está pues en Génesis capítulo 3, el versículo 16, ¿no? Que la conocemos. Cuando Dios le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, yo busqué qué significa enseñorearse, ¿no? Enseñorearse de la mujer significa tomar control, dominar o someterse a una mujer, adueñarse de su voluntad o imponiendo autoridad sobre ella. Este concepto implica una relación de poder desigual y en contextos modernos se asocia a las formas de violencia de género, coerción, dominio psicológico y físico, de la que comentaba nuestra hermana Sandra. Entonces, ¿por qué Dios dijo todo esto a Eva? Sabemos bien que Eva fue la primera que cayó en pecado allá en el huerto del Edén, ¿no? Y por ende, pues Dios le dice que ella habría un cambio a nivel ya como fisiológico de la manera que ella seguramente podía dar a luz sin ningún problema, pero ya buscando lo que ella estaba buscando, sabiduría, ¿no? Más de la que ella ya tenía, pues Dios tuvo que darle esta
como este dominio, ¿no? De su marido hacia su mujer. Entonces, yo no sé si con esto puedo responder algo de la pregunta que hizo Javi, más que todo por eso. Y al hombre vemos que también le dice de una manera diferente, ¿no? Al hombre le dice que por cuanto él obedeció a su mujer, él iba a ganar el pan de cada día, pues mira, con el sudor de su frente. Sí, a ver, porque este tema, claro, hoy estos son los versículos casi prohibidos que más de uno los arrancaría si pudieran. Entre ellos los que escriben la lección de escuela sabática, que no se quieren mojar. Pero aquí vemos que es muy clara en la Biblia. Dice, casadas estáis sujetas a vuestros maridos. No está hablando de Jesús ahí. Está hablando de ser sujeto a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. No está diciendo amad a Dios. No, amad a vuestras mujeres. Y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué? Porque ¿quiénes suelen ser ásperos, brutos, toscos? Generalmente nosotros. Entonces, Dios sabe, yo siempre me acuerdo, por ejemplo, el texto cuando Ellen White, por ejemplo, en el Sermón del Monte dice, cuando Dios habla de no os afanéis por qué vestiréis de la ropa, principalmente le habla a las mujeres. Y es verdad, pero también cuando en el Sermón del Monte Jesús dice, vosotros habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo le digo que el que mira a una mujer, ¿por qué dice el que mira a una mujer? Porque los que pecamos en eso más que todos somos los hombres. Entonces, aquí también siempre está el tema de nuestras debilidades. Nosotros los maridos podemos, es decir, tendemos a ser ásperos, tenemos unas debilidades. Bueno, la mujer también tiene ese punto, es decir, así como Eva rápido se quiso desligar de alguna manera, inclusive de la autoridad de Dios, ¿no? Es decir, rápido cayó en el engaño de la serpiente, bueno, y por ese pecado hay un precio que tenemos la humanidad, tanto hombres como mujeres. Las mujeres les ha tocado esta suerte, si se quiere, hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, después es cómo se lleva esto, cómo lo que se está hablando, cómo se gestiona esta situación, pero es verdad, y hoy es casi pecado decirlo, pero a la mujer, digamos, en un momento Pablo también dice que las mujeres deben tener autoridad sobre sus cabezas. Dice, por causa de los ángeles. Bueno, ¿cómo se entiende eso? Entonces, es verdad que en general, digamos, básicamente, de manera básica, la autoridad ha sido dada al hombre, al varón. Eso nos puede gustar o no, pero es lo que dice la palabra de Dios. A partir de ahí, bueno, cada matrimonio tiene que intentar saber llevarlo según la voluntad de Dios. Y también en la cuestión de iglesia es lo mismo, por eso nosotros estamos aquí además y en este pequeño remanente porque también creemos, por ejemplo, que no es la voluntad de Dios que haya mujeres pastoras. Otra cosa es que las mujeres puedan predicar, enseñar y ser profetas y tantas cosas. Entonces, hay una situación de autoridad que es la que vino por causa del pecado, especialmente, y acabará cuando Jesús venga, pero mientras tanto intentar llevarla de la mejor manera y con mucha sabiduría de Dios. Bueno, una cosa. Sí. Entonces, Javi, discúlpame, entonces las mujeres no debemos trabajar, debemos estar sujetas al esposo en toda palabra y él debería traer solamente la comida, vestirnos y proveernos de todo. No sé, eso es lo que yo dije. Eso es lo que dice la Biblia, que la mujer no puede trabajar. No, te estoy haciendo una pregunta. Yo en ningún momento he pensado eso y no veo que la Biblia lo diga. Pero hay una situación que no la podemos obviar. Es decir, la Biblia dice lo que dice. Bueno, con la ayuda de Dios debemos orarle a Dios para que nos enseñe a entenderlo. Pero la Biblia dice lo que dice. No nos podemos, digamos, no pueden nuestros deseos o la mentalidad del mundo, de la era en que vivimos, intentar entender la Biblia de otra manera. La Biblia dice lo que dice. Yo simplemente voy a eso. Por eso hice esa pregunta, porque claramente no se refiere a estar sujeta a Dios. Eso ya viene de base. La Biblia habla muy claramente. Cuando le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres, también le está diciendo amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. A eso me refiero yo. Ahora, ¿qué puede hacer la mujer? ¿Qué no puede hacer? Yo no soy quien para decirlo. La Biblia lo dice. Bueno, Hermana, si se puede, si el hombre solo puede, si el hombre puede proveer y la mujer no trabajar, también, si los dos están de acuerdo, lo pueden hacer eso. No, solo quiero contar una anécdota desde hace muchos años que me pasó en la iglesia adventista.
que hicimos una salida de jóvenes a un lago y pues ahí dijimos, bueno, vamos a ir en barquitas. ¿Se me escucha? No. Vale. Bueno, como decía, en esta anécdota, cuando salimos con los jóvenes, salimos a aprender a remar. En una barca nos metimos dos, estaba una compañera y estaba yo. No sabíamos remar, pero bueno, estábamos ahí para aprender. Entonces, ¿qué pasó? Nos lanzan a las dos y yo empecé a remar, pero empecé a remar atrás. Entonces me decía el pastor, bien Laura, ahora ya has aprendido a remar hacia atrás, ahora para adelante. Y no había manera no había manera de remar hacia adelante. Entonces, ¿qué pasaba? Mi compañera, en vez de ayudarme, empezó a chillar, se puso de pie y empezó a gritar que sálvenme y sálvenme y sálvenme, hasta que tuvieron que venir a rescatarnos. Entonces, yo pensaba en el tema del matrimonio, ¿no? A veces, cuando, como contaba, no sé si fue Sandra, esta historia que contó de la bicicleta, una barca también es igual, ¿no? Como esa bicicleta donde están dos. Y si está delante el hombre y que sabe remar, pues a nosotras las mujeres también nos impulsan a hacerlo para una misma dirección, ¿no? Y eso también es, bueno, cuando un matrimonio tiene esos objetivos. A veces solo dos mujeres, no siempre es así, pero como esto que a mí me pasó y por lo que pude vivir ahí en la iglesia, eh, no siempre puede ser de gran ayuda. A veces sí, pero en este caso, en esta experiencia, fue, bueno, una experiencia, pero quizás dos mujeres inexpertas y no salíamos del lugar, ¿no? Nada, solo para, para un poquito, para reírse quizá, pero nada. Gracias. Hermanita Ruth. Sí, a ver, con relación a lo que acaba de decir el hermano, el pastor Javi, yo pienso que es importante, aquí viene mucho lo que es el discernimiento. Dios fue muy claro cuando dijo el hombre va a traer el sustento a su casa con el sudor de su frente. Y a la mujer le dijo, voy a aumentar los dolores en tu preñez. Entonces, esto no quiere decir que la mujer no pueda trabajar. Sí, de pronto puede trabajar. Pero cuando la mujer salió de la casa a trabajar a la calle, los hogares se empezaron a destruir. Los hijos empezaron a ser cuidados por otros que no tenían el mismo interés que los hijos crecieran de una forma totalmente sujetos a Dios o a sus padres y a sus padres. Entonces, es cuestión de discernimiento. Quizás por mi edad, por todo lo que viví en mi vida, a mí me tocó la época de la liberación femenina y todo eso, la viví hasta toda la vida. Pero la verdad es que hoy en día yo puedo ver eso, que lo mejor que hubiera sido, lo mejor que hubiera sido, no lo es, era que la mujer se hubiera quedado en su casa cuidando a sus hijos, cuidando su hogar, cuidando a su esposo y a ella misma. Y seguro que no tendríamos una sociedad tan destruida y tan terrible como la que hoy día tenemos. Así es. Sí, eso es lo que quería escuchar. Gilly. Buenos días. Complementando un poco lo que dijo la hermana Ruth, estamos convencidos. Yo soy una mujer moderna porque soy de 2 años para acá,
pero con una mentalidad todavía de las señoras antiguas. Lo que la hermana dice es cierto. Y yo lo estuve estudiando en el espíritu de profecía. Lo que pasa es que el mundo ha adoctrinado a las mujeres al punto de hacer ver que el quedarse en la casa embrutece a la mujer. Que si tú te quedas cuidando a tus hijos, te quedas cuidando a tu hogar, si tú cocinas, si tú les enseñas a tus hijos a comer de una buena forma, tú te estás esclavizando y no te estás realizando como mujer. La mujer no tiene que ver con el estudiar, porque el que tú estudias, que tú trabajas, es una realización como persona, una realización académica. Mi hermana, un momento, se escucha muy mal, se está No entendiendo. se te oye bien, no se entiende nada. Mami, cuelga allá. Mientras uno hable, los demás deben tener los micrófonos cerrados, por favor, gracias. No me escucharon. Ahora sí, hermana, adelante. ¿No me escucharon nada? Muy poquito, hermana. Ok, decía de que la realización de la mujer no es lo que nosotros nos han querido adoctrinar. De que si la mujer se queda en la casa, si se queda cuidando a los hijos, si se queda cuidando del hogar, del esposo, de la alimentación, de todo lo que implica estar en la casa, la mujer no se está realizando. Eso es falso, porque la mujer fue creada para eso, para parir, para tener los hijos. Es más bonito cuando tú crías a tus hijos. Cuando tú te levantas, sí, es traumático madrugar para cuidar hijos, para ese oficio, pero es gratificante cuando eres tú quien estás enseñándole los valores a tus hijos, cuando eres tú quien está forjando que el hogar funcione, cuando tus hijos regresan de la escuela y eres tú quien los alimenta, les cocina, les enseñas. Eso es gratificante para la mujer. ¿Por qué? Porque estás haciendo primero lo que Dios quiere. Segundo, estás cuidando a tus hijos y este es un deber tuyo, porque eres tú la que pares a los hijos y los hijos le duelen a la mamá. No es que al papá no le duela, pero más le duele a la mamá, porque la mamá es la que los lleva en el vientre. Entonces, ese cuento de que si tú no trabajas, tú no eres una mujer. Y eso hasta las mismas mujeres han llegado al punto de subestimar a la que se queda en la casa, de tacharla de que no sirve porque no sale y trabaja. Pero resulta que la que sale y trabaja se pierde la oportunidad de tener a sus hijos todo el día, de cuidarlos y de criarlos de la forma correcta como Dios quiere. Nunca ha existido tal liberación femenina. Lo que existe es el libertinaje de la mujer, porque eso que se inventaron las feministas, lo que ha conllevado a que la mujer esté en una degradación impresionante. Las mujeres de hoy en día no sirven. Discúlpenme porque aquí la mayoría somos mujeres, pero es que si nos ponemos a analizar, la mujer de hoy en día no sirve, porque deja al hijo tirado en su casa, sin comida y se va a ver con el macho de turno. ¿Eso es una función de la mujer? No lo es. Tiene que tomar a la par del hombre. Si no toma a la par del hombre, entonces no es una mujer, porque eso es lo que le han metido a la mujer y eso está mal. Y lo que dice la hermana Ruth es correcto. Desde que la mujer dejó el hogar para salir a trabajar, la destrucción del hogar se vino de inmediato. Claro, es cierto, el hombre no sirve para mantener a los hijos y la mujer se ha visto obligada a trabajar para sustentar a sus hijos. Pero esos son casos diferentes. Pero la mujer realmente sí debe quedarse en el hogar. Y no es porque sea floja, porque el trabajar en la casa es más difícil que trabajar en la calle. Porque tú trabajas en la casa 24/7. Tú trabajas en la calle 8 horas, 10 horas. Entonces, consejo para las mujeres jóvenes, si nos están escuchando en la emisora, no se sientan menospreciadas porque tienen que quedarse en el hogar cuidando a sus hijos, porque primero ese es un mandato de Dios. Segundo, eso no las hace menos mujer, al contrario, cuando tú ejerces tu rol de mujer, eso te hace mucho más mujer, porque aunque a las feministas les duela, la mujer nació, la creó Dios para parir y cuidar a los hijos.
Hermana Gili, bueno, sustancioso Lo que tu pasa es que este es un tema comentario. que Pero siempre lo tengo. algunas personas que son estériles, las mujeres que no tienen hijos, que son estériles, estéril, ¿cómo hacen? Ellas también trabajan y también tienen su esposo, otras cosas. Bueno, este es un tema que es muy largo. Tengo 5 manos levantadas y tengo la mitad del programa paralizado. Voy a dar los dados y quedamos hasta allí porque ya van a ser las 11, hermano. Seguimos y terminamos. Vamos a seguir entonces dándole a Sandra, pero cortico, por favor. Sí, hermana, simplemente extendiéndome un poco más allá y pensando ya en los hijos que ya van siendo educaditos. Miremos nomás las consecuencias nomás de lo que se vive socialmente hoy, tan solo iniciando con los niños adolescentes, con los niños en su juventud. Miremos allí nomás cómo está la sociedad, cómo esos niños se han destruido por esa falta de equilibrio entre labores, entre amor, entre hacer lo correcto, entre discernir. Entonces, los afectados reales son los niños, por ende, nuestra sociedad, por ende, esa cantidad de niños que ya son adultos, que están lejos del hogar correcto y es el hogar de Cristo. Gracias, hermano. Ok. David. No, vamos con Olga Lucía, que es la 2, después Javier. Muy buenos días. Bueno, entrando en este tema, podemos ver también cómo, o sea, las estrategias del enemigo han existido siempre. Y una de las que siempre ha tomado la mujer. Tengamos en cuenta los hemisferios de la mujer, el hemisferio del cerebro. El hombre está en la razón y la mujer en la parte del corazón. Y vemos cómo se ganó a la mujer alabándola. Nosotras las mujeres tendemos con alabanza, la persona como que llega a ser parte de nuestro entorno cuando nos hace sentir importantes. Y eso es lo que ha hecho el enemigo ya en esta última generación. ¿Por qué? Porque sabe que allí está todo. Porque si la iglesia simboliza también la mujer, ¿qué es lo que le está presentando a la iglesia? También le está presentando cosas hermosas, cosas, y qué está en cada uno de los hogares, lo mismo. Entonces, nosotras como mujeres hemos salido tratando de mostrar que podemos lograr eso y mucho más de lo que el hombre puede lograr. Es como una batalla campal entre el hombre y la mujer. ¿Quién puede más? Y en este conflicto que se ha formado, tenemos una generación que lo llaman la generación cristal. ¿Por qué? Porque queremos suplir las necesidades afectivas del hogar por medio de regalos, detalles. ¿Qué pasa cuando el niño no se le da algunas cosas? Nosotros nos criamos en un ambiente en donde todo nos lo daban, sino que teníamos que luchar por lo que queríamos. Pero hoy en día, esa generación todo le es fácil. Y por tal razón, ellos han criado de que si a mí no me dan esto, pues la vida no tiene ningún valor. Hoy en día vemos los suicidios, vemos niños en droga, vemos niños adolescentes en diferentes contextos. ¿Pero por qué? Por esa misma razón, porque nosotras salimos del hogar y buscamos luchar para sentirnos también que podemos lograr objetivos a nivel económico. Y cuando Dios nos dio esa
esa orden fue en su infinita sabiduría, conociendo el futuro y conociendo hacia dónde nos llevaba cuando la mujer saliese del hogar y abandonara a los hijos para buscar un mejor porvenir, decimos nosotros. Pero a la larga, ¿cuál es el mejor porvenir de nuestros hijos? Bueno, eso era lo que quería comentar. Así es, hermana Lucía. Dios no aprueba una obediencia ciegas, hermanos, sino la obediencia que honra su carácter. Esto quiere decir que si los padres utilizan prácticas que dañan física o espiritualmente o mental a los hijos, imponen cosas contrarias que sea lo que Dios quiere, que es la fe, el niño no avanza. Esa es una de las cosas que da que la madre salga de la casa. El hermano Javier. Laura, nuevamente. Laura. Sabemos que estamos regidos por planes que nos gobiernan desde muy arriba, ¿no? Así como el plan Kalergi, que la gente tiene que ir de aquí para allá y bueno, al final todos estamos metidos, cristianos y no cristianos, en este plan. El tema del feminismo, pues también ha sido un plan y estamos metidos todo el mundo ahí y también nosotras que somos su pueblo, ¿no? La iglesia, estamos metidos ahí, pero tenemos que saber cómo manejar todo esto. Es muy lindo recordar todo lo que dijo Ruth, la hermana Gilly, ¿no? Que antes eran, bueno, en la época de nuestros padres y mucho antes eran unas épocas quizá hermosas, muy duras también, pero eran las mejores. Como hace tiempo, bueno, hace unos, presentaba Javi en una de las conferencias, siempre uno vive recordando el pasado, ¿no? Siempre las épocas anteriores que siempre fueron las mejores. Y así también pues recordamos cómo que el tiempo cuando Adán y Eva vivieron en el Edén siempre fueron las mejores. Entonces, cómo nosotras tenemos que manejarnos en todo esto, ¿no? Según haciendo también la voluntad del Señor. Se comentó que, bueno, que nosotras estamos para tener hijos porque Dios nos encomendó eso, ¿no? Es así. Pero tenemos que recordar que ahora ya no es el tiempo de tener hijos. Yo, por ejemplo, no tengo hijos. Tuve uno, pero él no está por causas, él murió al nacer y no lo tengo. Entonces, ¿qué hago yo? Es que tenemos que poner también tenemos que saber cómo manejarnos. ¿Qué hago yo? Yo no tengo hijos. Entonces, tengo sí deberes dentro de casa, tengo quehaceres, pero mi obligación también es salir a trabajar. Por lo menos yo lo considero así y salgo a trabajar, ¿no? Y en este tiempo en el que vivimos, como ya estamos siendo tan controlados, sabemos que el sueldo de un hombre no llega para todo. ¿Por qué? Porque ya sé, nada comentó también su hermana, no sé si fue Sandra, que hay mucho consumismo. Todos quieren tener no una sola cosa, quieren tener dos, tres y muchas cosas y entonces, pues claro, nos falta el dinero para poder llegar a mes. Y este plan que se hizo obligó a una mujer a salir a trabajar afuera, arriesgando la felicidad de la familia, de todos de sus seres queridos, arriesgando esa estabilidad, salir a trabajar obligatoriamente. A nosotras, las mujeres, nos gustaría estar en casa y quedarnos haciendo las cosas de casa, porque es un don que también Dios nos ha dado de poder cuidar de lo que está todo a nuestro alrededor. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Pues dice que Dios nos ha puesto en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Con lo cual, a pesar de de todo el cambio que hubo, que no ha sido a la voluntad de Dios, sino a la de Satanás, pues manejarnos ahí
con temor y temblor y hacer según nuestras fuerzas para que haya estabilidad en el hogar, en el ámbito económico también, ayudar a los que tienen hijos, a los hijos, a que ellos mismos se vayan negando a uno mismo para no tener 3 juguetes, sino uno. Y así tanto el hombre a la mujer. Así que nada, ya está, Soler. Sí, me gustaría decir una cosa. Perdón, hermana, sé que yo me tocó dar escuela sabática y cuando a veces uno tiene un plan y no se puede terminarlo, yo sé cómo es. Hay veces que las escuelas sabáticas son así, son un poco impredecibles. Pero recordemos una cuestión, también el tiempo en el que estamos. Nosotros estamos en un tiempo ya hace varios años que tampoco toca tener hijos. Entonces, las mujeres, y lo que dice Laura, la sociedad actual es la que es. Entonces, las mujeres jóvenes, ¿a qué están llamadas? ¿A tener hijos? No. Si vienen, vienen, pero no. Entonces, si no tienen hijos, pues sí, tienen que salir, además porque es una necesidad y hay que hacerlo. Y además, como el mundo es como es, y como el mundo, el feminismo es el que está, también entonces a las mujeres les toca una labor de estar al frente también. Ellen White lo dice, y eso es así. Cuanto más nos acerquemos al fin, los hombres y las mujeres estaremos en una posición de igualdad. Otra cosa es que dentro de la iglesia haya ciertas cuestiones que no se van a romper, pero las mujeres van a tener que hacer una labor sumamente importante. Porque justamente hay mujeres que si es un hombre que le va a hablar de Cristo, no te van a escuchar. Eso pasa también con la brecha generacional. Como hay cada vez una brecha que están haciendo para, digamos, diferenciar a los jóvenes de los adultos, por eso también el lenguaje dice que en el tiempo del fin a los jóvenes, solo los jóvenes le van a poder llegar. Y cada vez que nos acerquemos al fin, es que inclusive hasta la jerarquía dentro de la iglesia desaparecerá. Cuando estemos en el año de las plagas, ya no habrá ni jerarquía, ni pastor, no valdrá nada todo eso. Entonces, estamos ya en una situación a partir del 2001 y cuanto más nos acercamos, donde también hay cosas viejas, estructuras que pueden haber, como dice Laura, pueden haber estado muy bien, pero ya tampoco casi ya han desaparecido y las mujeres tienen que tomar un papel de liderazgo en ese sentido también de la obra como nunca lo han tenido antes. Gracias. Hermano Vicente. Sí, hermana, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, hay una coma, amad a vuestras mujeres. Cada que aparece la palabra amad en la Biblia, se refiere a Dios, porque dice Santiago, si decís que amáis a Dios y no amáis a vuestro hermano, que lo podéis ver, o nos hacemos mentirosos. Esto es un asunto de discernimiento en el que hay que pedirle mucho al Señor. El plan de Dios es y es perfecto. Así nosotros no lo queramos entender. Así no lo queramos entender. Él hizo un plan para cada uno de nosotros que es perfecto. Entonces es muy triste. Y sí, esa es la sociedad actual. Sociedad actual que coge a los niños, los pone y los encierra en una guardería, coge a sus padres, a sus abuelos, a sus ancianos y los encierra en un asilo, pero al perro lo sacamos al parque. Esa es la sociedad hoy en día. Muy triste, pero es lo que estamos viviendo. Pero eso no quiere decir que es lo correcto, porque muchos defendemos cosas que no son las correctas, que no son el plan de Dios, pero levantamos la bandera y lo defendemos. Entramos en el juego de Satanás y en él nos enredamos y muchas veces ahí nos quedamos. Por eso es importante y sobre todo en estos últimos tiempos, clamar por ese discernimiento. Gracias. Gracias, hermano. Jennifer. No, yo quería pues decir algo muy similar a lo que dijo Laura y el pastor Javi. Pues realmente nosotros no podemos negar el contexto en el que estamos, menos en Latinoamérica, menos en Colombia. O sea, yo creo que todo el mundo tiene en la familia un núcleo que realmente lo forjó una mujer berraca, que esto es algo que también venimos viendo hace muchos años. De hecho, históricamente para las mujeres, pues ha sido así. El hecho de que se someta, digamos, a su esposo, eh, no es un esposo que verdaderamente valga la pena someterse. Hubo muchos temas de maltrato, hubo muchos temas de abusos hacia sus mujeres y esto hizo que las mujeres en algún momento, digamos que ahí se desvirtuó lo que fue
la ayuda que Dios le dio a esas mujeres para que pudieran salir adelante y sacar adelante a sus hijos, y de eso se volvió un tema del feminismo, que creo que acá nadie está de acuerdo con eso, y que todos sabemos que eso hace parte como tal de la agenda. Sin embargo, desconocer esa parte y decirlo, digamos, de esa manera, yo pienso que no es correcto, y cualquier persona nueva, y sobre todo mujeres que llegaran al grupo, digamos, que escuchan para lo que las mujeres fuimos creadas, pues yo pienso que no es la manera, y pienso que no es la forma, y está equivocada esa forma de ver. Una cosa es sostener el hogar, una cosa es cuidar un hogar, una cosa es orar por el hogar, digamos que ser esa ayuda del hombre, con lo cual nadie acá está en contra de eso, pero pues realmente decir que las mujeres fueron creadas para parir, cierto que siento que es una expresión corta que se queda para todo lo que Dios hizo en relación a la mujer. Y el ministerio presentó demasiada información y presentó demasiados temas que tenían que ver con lo que una mujer representa, incluso lo que representa en el tiempo del fin. Y ahí en esas mujeres del tiempo del fin estamos nosotras, muchas que no tuvimos hijos, muchas otras que los perdieron, muchas otras que no se casaron, y decirlo de esa manera es como dejar sin un papel y sin un lugar a esas personas que realmente, y yo me siento parte de ese grupo, que no puede ser que Dios nos creó para nada, y que no puede ser que Dios nos creó sin un plan y que no tengamos como tal un propósito. Lo que pasó con estas mujeres que les tocó remangarse y sacar adelante a sus hijos y a sus familias fueron producto de las circunstancias, que claro, esto viene marcado por una agenda, pero los hombres ya no eran capaces de tener una obligación solos, la situación económica se puso mucho más difícil, y realmente dentro de lo que es el amor de unos padres, que solamente el hombre provea, porque así es como decía la Biblia, la sociedad y lo demás, y las mujeres empezaron a ver que a los hijos les faltaba de todo y les tocó también ponerse a trabajar, y no por eso están en contra de lo que es la Biblia o lo que es la naturaleza bíblica, sino que esto es producto de las circunstancias y del tiempo en el que estamos viviendo. La situación económica es más difícil, a los hombres se les ha criado, no sé, diferente, y hoy los hombres que hay actualmente no tienen la misma visión ni los mismos ideales de hombres hacia atrás. Antes veíamos a hombres sacando adelante familias completas con 5, 8, 12 hijos. Hoy eso ya no se ve porque la situación es más dura, y eso no quiere decir que las mujeres que hoy tienen que trabajar y que tienen que tener un sustento en su casa y que aporten en su casa van en contra de eso. Jennifer, cuarto ángel. Sí, algo concreto en cuanto a esto. El grupo siempre se ha expresado y matizamos siempre esto. Yo respeto la opinión de cada uno, de lo que puedan expresar, tanto acá como en los grupos de WhatsApp que contenemos. Esto quizás no es para pleitos, y es respetable el punto de vista de cada uno. Quizás, como dice la lección, vivir en comunión con los demás. ¿Qué representa esa unión siendo tan diferentes en cuanto a nuestros pensamientos? Partamos de algo del principio en el cual pues, la orden es multiplicados desde el inicio, pero quizás en el tiempo en el que vivimos es claro, como lo dijo Javier. Hoy como tal ya no corresponde el tener hijos por todo lo que hoy se está viendo, pero también hay un principio importante porque es muchas veces llevarnos como se practica quizás digamos el Islam, el papel que tiene quizás la mujer, de no poderse superar, de no poder ir a una escuela, no poder estudiar, eso cada vez se dio como tal, gradualmente cambiando un poco el contexto. Pero si es un principio que como tal es claro, cuando se trata de un matrimonio, cuando se toma en cuanto a la crianza, porque esa persona tendrá que darle cuentas a Dios por la crianza de sus hijos. Y muchas veces se adquiere porque es una realidad. Para este tiempo nadie se prepara a tener hijos. Simplemente la mayoría de los hijos son accidentes, no se preparan. Llegó, no nos cuidamos, pasó tal cosa y ya llegaron. No me preparé. Pocas veces se planean, pocas veces las circunstancias en cuanto a lo económico, en cuanto al tiempo, en cuanto a proyectos, se ve truncado precisamente por algo que llegó por un error. Y es la mayoría quizás de los nenes que están en este tiempo. Esto implica como tal que en esa situación, pues la madre asuma ese papel en cuanto a crianza, en cuanto a los pequeños, pero quizás una mujer, hoy quizás el contexto para nosotros, aceptando el 2031, sería quizás una
algo contradictorio. Pues aquella chica que se quiere superar, que quiere una especialización, porque cree que eso le va a dar un rédito cuando estamos a punto que esta economía mundial va a colapsar. Ya es un principio en cuanto a esto que estamos creyendo que cambia el contexto. Pero decir que en cierto punto una mujer que decidió estudiar, salir adelante, cortamos las alas y nos volvemos como el Islam o los musulmanes, quizás en ese punto como tal es muy respetable por parte de cada uno. Pero el hecho es que es un principio, lo que estudiamos en cuanto al matrimonio, del tiempo que estamos aceptando, de las prioridades que vamos a dar, porque ahorita hay que concentrarnos en la mujer, ahorita hay que estudiar, ahorita hay que recibir toda esta luz que Dios nos está brindando y andar conforme a ella. Las prioridades van a cambiar, pero ese contexto como tal, por lo que se expresaba, la economía hoy no es exactamente igual. Por más que el hombre trate de ser proveedor y llevar carga, eso nos están provocando esta bomba como tal de esa crisis, de ese desespero. Renta básica universal, dependamos como tal del gobierno, colapso financiero. Por más que el hombre quiera y por más que tenga la responsabilidad de hacerlo, hoy es muy difícil y de cierta manera se necesita el apoyo de la mujer. Entonces es como mirar cómo matizar, no ser tan radicales en ciertos puntos, porque quizás esto lo escuchan muchas personas y es importante que también te escuchen los puntos de vista. Hermana Ruth. Hermana Ruth. Es importante entender algo. Dios tuvo un plan desde el principio para el hombre y la mujer. Y Satanás llegó un momento en que poco a poco él vino planeando todo hasta que en 1960 o un poco antes, un poco después, no sé bien, estructuró su plan. Nosotros desafortunadamente, todos los seres humanos entramos en ese plan, todos. Porque yo creo que no hay uno solo en la Tierra que no esté metido en ese sistema. Entonces, hoy en día, ¿qué debemos de hacer? Sencillamente hacer lo que estamos haciendo, estudiar la palabra de Dios, seguir su camino y por sobre todo, respetar las decisiones de cada quien. Quieran tener hijos, no quieran tener hijos, quieran trabajar, no quieran trabajar, hay que respetar la decisión de cada uno de nosotros. Si el plan de Dios se hubiera cumplido tal y como Él lo quería, hoy en día nuestra vida sería totalmente diferente si es que Dios no nos hubiera llevado ya para el cielo. Pero como Satanás no quiso aceptar las decisiones del Señor, sino que Él quería tener su propio reino, Él vino y lo formó aquí en la tierra y desafortunadamente todos nosotros, todos estamos dentro de Él y debemos de seguir adelante. Y con la ayuda de Dios, dentro de 5 o 6 años, Cristo viene y hacia ese camino, hacia allá, es donde todos y cada uno de nosotros debemos trabajar, respetando, amando a nuestros hermanos. Gracias. Hermana Gili. Yo me añado a lo que dice mi hermosa y amada hermana Ruth. Vuelvo y digo, recordar los tiempos pasados, cómo quisiéramos nosotros estar en esos tiempos. Pero Dios nos hizo no solo para tener hijos, amigos oyentes, los que están escuchando, no solamente las mujeres para tener hijos, sino también nos hizo para ayudar al hombre, nos hizo para tener ideas, aportarlas, para guiar, nos hizo para amonestar, nos hizo para muchas cosas, no solamente para tener hijos. Ciertamente es así. Nosotros tenemos que entender que hay tiempos y hay tiempos
y hay medios tiempos. Voy a utilizar la frase del Señor. Estamos en los medios tiempos, por decir algo. Si bien es cierto que la mujer tenía un rol en los tiempos aquellos de la hermana Ruth, de los tiempos míos, los tiempos allá, que éramos mujeres batalladoras, guerreras y ayudábamos a los hombres. Hoy se ha degradado todo esto, pero por Satanás, lo acaba de decir la hermana Ruth, y que nosotros nos hemos prestado para esto. Pero también el Señor nos dijo que para estos tiempos finales, final no va más. Las mujeres no deben de parir por todo lo que va a acontecer. No es porque el Señor no quiera a los bebés, sino es que por amor a los bebés, a los niños, no quieren que nazca más niños para evitar el sufrimiento que viene, no solamente para verlo Él como Dios, sino también para las mujeres que paran en estos tiempos, porque el sufrimiento va a ser agónico. Nosotros estamos al fin de los tiempos, estamos en los días, ni siquiera en los fin de los tiempos. Y por esto Dios nos hace la observación. Si bien hay observación desde hace 6,000 años, esta es la última observación. En estos tiempos, no. En estos tiempos, no a los hijos. Los niños son maravillosos. Y díganmelo a mí que tengo 2 hermosas nietas. Pero yo le decía a Gini, si no puedes tenerlos, no los tenga. Ella tomaba rabia y decía, bueno, llegó el momento, llegaron mis nietas, y hoy por hoy mis nietas son un amor. Mis nietas hemos tratado de guiarla por el camino correcto. No quiero que se contaminen con el mundo. El tema de la escuela allí no le gusta mucho, pero bueno, de todos modos, lo que les quiero decir es que cada cosa en su momento, y estas escuelas sabáticas son para exponer las ideas de cada quien, y tenemos que amarnos todos en nuestras ideas, aún en lo que expresamos, porque no lo hacemos para agredir a nadie, lo hacemos es para estar conjuntamente en armonía en un momento glorioso como este, que estamos en la presencia de Cristo y que Cristo está con nosotros porque lo hemos aprendido. Así que sigamos adelante, no en estos tiempos niños, y esa es la verdad. Bueno, hermanos, antes de darle la palabra al hermano Vicente, quiero decir que este estudio de Colosenses nos ha servido mucho a nuestra vida porque es un recordatorio diario qué podemos hacer y qué no podemos hacer como creyente. Nos ha demostrado que la vida cristiana tiene una transformación real, tanto en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, en la vida de oración de cada cristiano. Cada uno tiene un testimonio diferente frente al mundo. Debemos permitir que Cristo entre, porque recordemos que cuando Cristo entra es la luz a nuestra vida, la oscuridad se detiene. Hermano Vicente. Sí, hermana. Solo para, en resumen, lo que la lección también nos habla es que nosotros debemos vivir lo que hablamos. A eso nos llamaba la lección, porque parte de esa sazón, de esa sal que se le pone al mensaje, es nuestra vida propia. Es muy triste que sí, el ministerio habló de muchas cosas, y alguien de pronto se puede molestar. Habló de muchas cosas, de no tener niños, pero un buen día aparecieron con un niño en el púlpito. Entonces, ¿predicamos y practicamos o solamente predicamos? Y estas son cosas que obviamente se las dejamos a nuestro Dios. Él es el que juzgará esto. Lo estoy mencionando porque a veces defendemos, vuelvo y digo, cosas que el enemigo quiere que defendamos, pero las cosas se le dejan en las manos del Señor. Yo digo que esta es la iglesia del amor y resulta que después salgo con 2 piedras a golpear a alguien. Eso no es de Dios. Entonces, seamos consecuentes con lo que hablamos, que a eso nos llama la lección, para convivir en armonía como hermanos, y en ese amor que es el que nos dice Dios que debemos manifestar los unos por los otros. Gracias. Así es, hermano. Entonces, en síntesis, recordar que tú representas a Cristo.
Así que debemos pensar antes de hablar. Ahora sí, vamos a entrar en oración, vamos a despedirnos de este día santo, gratificante, muy lindo y muy ameno. ¿Podemos orar? Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, gracias Señor por esta hermosa mañana que nos has dado. Gracias porque hemos aprendido, Señor, que tus ordenanzas son claves para seguir creciendo en nuestra vida. Gracias porque nosotros también tenemos que tener prudencia al hablar y que también, Señor, tenemos que tener mucha fortaleza en este mundo que nos estamos presentando. Sabemos que un día ya no vamos a estar aquí y sabemos que tú, solo tú, vas a tener la respuesta de muchas cosas. Mientras tanto que ahora estamos, Señor, ayúdanos a mantenernos siempre en la verdad para poder nosotros mantenernos firmes y no tropezar. Perdona nuestros pecados, permite que hoy sea un día de descanso. En tu día santo podamos regocijarnos, agradarte con nuestra palabra, con nuestro andar y con nuestra misma vida. Bendice a cada familia representada en este momento. Ayúdanos en cada momento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Amén.